Buenos días, mi nombre es Victoria Morles y junto con mi compañero Rubén Moreno le vamos a hablar sobre los transportadores de glucosa. La glucosa es el principal sustrato energético de la célula y para su ingreso requiere de proteínas transportadoras, ya que ella es una molécula polar o hidrófila y por ello no va a ser tarea fácil que atraviese la membrana celular, debido a que ésta tiene propiedades tanto hidrofílicas como hidrofóbicas, pero es predominantemente apolar o hidrofóbica. Es por ello que los transportadores de glucosa que se encuentran en la membrana celular ayudarán al ingreso de esta hacia el citosol para que la glucosa pueda ser aprovechada para obtener energía o para la formación de otros componentes importantes para el metabolismo. Transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa son proteínas transmembrana que usan gradientes electroquímicos para mover moléculas entre ambos lados de la membrana y que trabajan de manera coordinada con factores hormonales, receptores y segundos mensajeros para mantener el flujo de este metabolito en condiciones normales. El transporte de monosacáridos, polioles y otros compuestos pequeños de carbono a través de las membranas de las células eucariotas está mediada por miembros de la familia GLUT que están codificadas por los genes SLC2 y son miembros de las principales superfamilias facilitadoras. Se clasifican en dos grandes familias, la familia de los cotransportadores de sodio-glucosa, que son los SGLT, y la familia de los transportadores de difusión facilitada, los cuales son los GLUT. La estructura química general de los SLGT es que contienen 14 cruces transmembranales tipo alfa-hélice, con sus grupos amino y carboxilo terminales del lado extracelular y un sitio de glucosilación entre los segmentos 6 y 7, como podemos observar en esta imagen. A la familia de genes que codifican para estos transportadores se les llama acarreadores de soluto SLC5A. Estructura química general de los GLUT. La mayoría de las proteínas GLUT catalizan la transferencia bidireccional facilitadora de sus sustratos a través de las membranas y pueden exhibir una cinética de transporte simétrica o asimétrica. Las proteínas tienen 12 tramos transmembranas construidos a partir de una subestructura de trímer replicada, como podemos observar en la siguiente imagen. Esto permite que cuatro subestructuras de trímer se muevan entre sí, abriendo y cerrando alternativamente una hendidura hacia el lado interno o externo de la membrana. Los SGLT son transportadores de glucosa asociados a sodio. Se localizan en la membrana luminal de las células epiteliales y se han encontrado 6 tipos, como podemos observar en la siguiente imagen. Los SGLT1. El gen SLC5A1 de este cotransportador fue aislado a partir de librerías de ADN de intestino delgado de conejo. Con 15 axones se ubica en el cromosoma 22, como podemos observar, en la región Q13.1. Su transcripto es una proteína de 664 aminoácidos y 73 kilodaltons, y tiene una alta afinidad por la glucosa con una constante de Michaelis de 0.3. En el ser humano, este transportador se expresa primariamente a nivel del ilion. Es específico para la absorción de glucosa y galactosa en las células epiteliales del ribete en cepillo en el segmento 3 del túbulo contorneado proximal. Se encarga de la reabsorción de la glucosa filtrada que no se reabsorbió en los segmentos 1 y 2. Transporta una molécula de glucosa o galactosa por dos iones de sodio. Una de las enfermedades asociadas es el síndrome de mala absorción glucosa-galactosa y otra de sus características es que en neonatos su deficiencia causa severos cuadros diarreicos. SGLT2. La SGLT2, el gen SLC5A2 de este cotransportador, se aisló de librerías de tejido renal humano en el cromosoma 16 en la región P11, como podemos observar en esta imagen. Se expresa fundamentalmente en la corteza renal y en menor grado en el ilion. Es una proteína de 672 aminoácidos, con Km para la glucosa de 1.6. Se encuentra en las células epiteliales de túbulo contorneado proximal. La función principal es la reabsorción de sodio, glucosa y agua a nivel renal bajo los mismos principios de la SGLT1. Transporta una molécula de glucosa por un ion de sodio. Una de las enfermedades asociadas es la glucosuria renal primaria, que es un defecto en el segmento 1 en la membrana apical de las células. Y otra de sus características es el 59% de la similitud con el transportador de la SGLT1.
Mecanismo para el transporte de sodio y glucosa por SGLT1. Primer paso. Con transporte de sodio y glucosa, el SGLT transporta glucosa junto con iones de sodio a través de la membrana celular. Este proceso se denomina cotransporte o transporte acoplado. La unión de sodio a SGLT es esencial para facilitar la captación de glucosa por cada ion de sodio que se transporta hacia el interior de la célula. Se transporta una molécula de glucosa. 2. Dependencia del gradiente de sodio. El transporte de sodio a través del SGLT se basa en el gradiente electroquímico de sodio, que es mantenido por la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana basolateral de la célula. Esta bomba expulsa sodio del interior de la célula y permite la entrada de potasio, creando un ambiente donde la concentración de sodio es más baja dentro de la célula que en el interior. Este gradiente favorece la entrada de sodio y por lo tanto de glucosa hacia el interior de la célula. El tercer paso, como podemos observar en esta imagen, una vez que la glucosa se une al transportador junto con el sodio, el SGLT cambia de conformación, permitiendo que ambos se transporten al interior de la célula. La glucosa puede luego ser liberada en el interior de la célula y utilizada para la producción de energía o almacenada como glucógeno. Y por último, el cuarto paso, que es la reabsorción en los riñones. En los riñones, el SGLT2, como mencioné anteriormente, es el principal transportador responsable de la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. Este transportador tiene una alta capacidad para manejar grandes cantidades de glucosa, especialmente en condiciones de hiperglucemia. Los GLUT son transportadores de glucosa que están encargados del ingreso de monosacáridos de todas las células del organismo. Se han encontrado 14 tipos. Tienen 12 dominios transmembranales. Ahora, los cuales los vamos a clasificar en 3 clases. Las 14 proteínas GLUT están compuestas por 15 residuos de aminoácidos. Y como dije anteriormente, se pueden clasificar en 3 clases. Clase 1, que van del GLUT4, del GLUT1 al GLUT4 y también el GLUT14. La clase 2, GLUT5, 7, 9 y 1 y 11. Y clase 3, GLUT6, 8, 10, 12 y el HMIT, como podemos observar en esta imagen. Ahora vamos a hablar sobre el GLUT1, el cual se encuentra principalmente en el cromosoma 21. Está formado por 664 aminoácidos, transporta glucosa y galactosa, tiene una afinidad por la glucosa de 3 y se encuentra principalmente en los eritrocitos, nefronas, el endotelio cerebral, células neuronales, músculo, entre otras. Ahora vamos a hablar del GLUT2, el cual se encuentra en el cromosoma 3, está compuesto por 522 aminoácidos, se encarga del transporte de la glucosa, fructosa, galactosa, tiene un km o afinidad por la glucosa de 17. Se encuentra en las células beta pancreáticas, riñón, hígado y membrana vasolateral del intestino tenue. Vamos a hablar ahora del GLUT3, que se encuentra principalmente en el cromosoma 12, está compuesto por 596 residuos de aminoácidos, transporta glucosa y galactosa, tiene un km de 2 y se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, placenta, hígado, riñón y corazón. Y por último, el GLUT4, que se encuentra en el cromosoma 17, está compuesto por 509 aminoácidos, se encarga del transporte de la glucosa con un km de 5 y se encuentra principalmente en los tejidos sensibles a insulina, como el músculo esquelético, adiposo y corazón. Una de sus características es que la insulina estimula su incorporación a la membrana plasmática, lo que quiere decir que es dependiente de la insulina. Buenos días, mi nombre es Rubén Moreno y voy a continuar con los transportadores de glucosa, mencionando su función, su distribución tisular y su km. Empezamos con el GLUT5, sabiendo que su principal función es el transporte de fructosa, teniendo una afinidad de 10 a 13 milimoles, encontrándose principalmente en el intestino delgado, en las células ribetes cepillo del intestino delgado. También lo podemos encontrar en el riñón y testículos. La GLUT7, teniendo una principal función del transporte de glucosa y fructosa,
teniendo un km de 0,3 milimoles y de 0,6 milimoles, encontrándose en el intestino tenue, en colon, en testículos y en próstata. El GLUT9 teniendo una principal función del transporte de fructosa, teniendo un km de 0,61 milimoles por segundo, encontrándose principalmente en riñón y hígado. También lo podemos encontrar en el intestino tenue, en placenta, en los pulmones y en los leucocitos. Luego pasamos al GLUT6, que tiene como principal función el transporte de mioinositol, teniendo un km indefinido y sabemos que tiene baja afinidad por la glucosa, encontrándose en el cerebro, lien y en los leucocitos. Después vamos al GLUT8, que tiene como principal función el transporte de glucosa, teniendo también un km indefinido y encontrándose principalmente en los testículos, en el sistema nervioso, en la glándula adrenal, hígado, lien, tejido adiposo pardo y pulmón. Luego pasamos al mecanismo de señalización de la insulina para la translocación de la GLUT4 a la membrana y descripción del tránsito transcelular. La insulina se une a su receptor específico en la superficie de las células, principalmente en las células musculares y adiposas. Este receptor es una tirosina quinasa. La unión de la insulina provoca una autofosforilación del receptor, lo que activa su actividad quinasa. El receptor fosforila proteínas de sustrato como es la IRS, lo podemos observar en la imagen. Esto inicia una cascada de señalización intracelular. La activación de esta proteína de la IRS activa varias vías, siendo la más importante la vía de la PI3K. Esta vía es crucial para la translocación de la GLUT4. La PI3K convierte la PIP2 en PIP3, lo que activa otras proteínas quinasa como es la AKT. La AKT promueve la translocación de las vesículas que contienen GLUT4 hacia la membrana plasmática. Esto permite que la GLUT4 se inserte en la membrana, facilitando la entrada de la glucosa en la célula. Luego vamos al tránsito transcelular. En función de la vesícula, cuando la insulina se une a sus receptores y se activa la señalización, las vesículas que contienen GLUT4 se movilizan hacia la membrana plasmática. Este proceso implica la función de las vesículas con la membrana, lo que permite que la GLUT4 se exprese en la superficie celular. En la incorporación a la membrana, una vez en la membrana, la GLUT4 actúa como un transportador que permite la entrada de glucosa en la célula, lo que es esencial para el metabolismo energético. Y en el retiro de la GLUT4, cuando los niveles de insulina disminuyen, la GLUT4 puede ser retirada de la membrana y regresa a los compartimientos intracelulares, donde se almacena en vesículas para su uso futuro. Luego pasamos a la importancia médica de los transportadores de glucosa, que sabemos que son fundamentales para el metabolismo energético y son los que regulan la glucosa en el cuerpo. Luego podemos dar un ejemplo como es este, un ejemplo de alguna falla en los transportadores de glucosa. El síndrome de Fanconi-Bickel específicamente es una falla en la proteína, es una deficiencia en la proteína GLUT2, que se caracteriza por ser una disfunción tubular renal proximal y una utilización deficiente de glucosa y galactosa. Con esto concluye el video. Muchas gracias por su atención.